Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves, que es 7 de junio del año 2018. Lo hacemos con Carlos Ramela. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Hernán Bonilla, ¿cómo te va? Buen día. Onir Sartú, ¿qué tal? Buen día. Y saludo al invitado Martín Couto. Buen día. Muy buenos días. Aclaremos lo de las risas y sonrisas. Martín está como invitado porque Esteban Valenti se fue. Emigró. Pero Como las risas no provienen de que Valenti haya emigrado. Las risas provienen de que Ramela dijo que no había problema con las expresiones largas, las intervenciones largas, porque no estaba Valenti. Justamente por eso. Él que es un hombre telegráfico para poner. Bueno, vamos a extrañar a Esteban durante varias semanas. A esta altura del año, en general, se va. El jueves pasado tiró un bombazo acá, o 2 o 3 bombazos, y después se tomó el avión a Italia, donde pasará sus vacaciones. Ya lo tendremos al regreso. Por eso lo dijo, porque se iba. Bueno, pasamos al primer tema. El gobierno dará a conocer hoy los detalles del proyecto de rendición de cuentas ante la bancada del Frente Amplio. Ayer se reunió por este mismo tema con representantes de varias cámaras empresariales. La Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio y Servicios, la del Transporte, la de los Alimentos, la de la Construcción y la Cámara Mercantil. El lunes lo había hecho con representantes del PIT-CNT, pero en ese plan de dar la visión global y no los números exactos. El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Zappelli, destacó que no habrá aumento de impuestos, pero agregó una inquietud por las regulaciones. Se nos plantea que no va a haber aumento de los impuestos actuales ni nuevos impuestos, que es algo que a nosotros nos preocupaba mucho. Después hemos planteado que tampoco se agreguen nuevas regulaciones. La verdad que han habido estos últimos años muchas nuevos tipos de controles y regulaciones que llevan mucho tiempo y un costo importante para las empresas. Donde había estado el debate por los impuestos. Recuerden, el lunes, en su encuentro con el gobierno, dirigentes del PIT-CNT habían propuesto que para atender varios programas de políticas sociales y para lograr que finalmente se destine 6% del PBI al presupuesto de la educación, se aumentara el impuesto al patrimonio y también el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Hernán, ¿tú querías empezar con este tema? Sí, creo que sería bueno conocer hoy el contenido cuantitativo de la rendición, porque hasta ahora lo que sabemos son anuncios más bien cualitativos. A ver, lo que sabemos es, el gobierno dice que quiere reducir el déficit fiscal y mantiene una meta para este periodo de terminar en 2,5%. Hay aumentos de gastos anunciados en educación, seguridad, vivienda, planes sociales. No sabemos cuánto, pero se ha dicho que esas eran las prioridades para esta rendición de cuentas, y que no va a haber aumento de tributos ni nuevos impuestos. Ese paquete no cierra. Los números no me dan. Habría que ver el contenido de cada cosa, pero si aumenta el gasto, más lo que ya aumenta el gasto endógeno, o sea, el aumento que ya se da de por sí por lo que viene del presupuesto, por el FONASA, por la seguridad social, por esas cosas que siempre terminan saliendo más de lo que se proyectó. Hay ahí un tema de que... Lo que ha trascendido es que está dándose un crecimiento de la economía mayor que el que se había previsto cuando se hicieron los cálculos en los años anteriores. Entonces habría un agregado de recaudación impositiva que no se usaría todo para más gasto. Una parte iría a agregar gasto y otra parte a bajar el déficit, ¿no? Ah, bueno, pero eso no es así. Al revés, la economía este año va a crecer menos de lo que se había proyectado. Encuestas de expectativas, el Observador, por ejemplo, que se publicó hace poco, da que el promedio de los analistas esperan un crecimiento menor, y me temo que en los próximos meses ese crecimiento se va a ir revisando a la baja todavía. Entonces, y ese es un tema, me parece que es clave. Lo que el Ministerio de Economía llama el espacio fiscal, que es los recursos que esperan que van a tener en base a lo que va a crecer la economía, etcétera. Me parece que las proyecciones esas que se hicieron hace un mes, hoy son distintas. Argentina se preveía que iba a crecer 3, va a crecer menos de 1 este año. Brasil va a crecer mucho menos de lo que se esperaba también. Uruguay va a crecer menos de lo que esperábamos hace unos meses, hace un mes. Porque cambió la situación internacional, regional,
por la sequía, por un montón de cosas, la economía uruguaya este año va a crecer menos. Entonces, me temo que los números planteados no cierran y no se va a hacer lo que se debería hacer, que es bajar el gasto, que es la única forma de reducir el déficit. Martín. Sí, simplemente un comentario. Cuando hablamos de la diferencia entre las proyecciones y lo que puede terminar creciendo, recordemos que la rendición de cuentas, mejor dicho, la ley de presupuesto y la rendición de cuentas siguiente, que fue la del ajuste, la del ajuste fiscal o ¿cómo era el eufemismo? Ya ni me acuerdo. Consolidación. La consolidación fiscal, etc. En esa rendición de cuentas y en el presupuesto anterior, lo que se preveía era un crecimiento muy bajo de la economía durante todo el periodo. Probablemente cuando se hable de las diferencias con las proyecciones no sea con algunos meses atrás, porque ahí no hubo norma que proyectara nada hace unos pocos meses, sino que la última fue el año pasado. Supongo que por ahí irá el razonamiento. Es cierto que no hay mucha plata para repartir. Con estas condicionantes nadie puede decir se va a aumentar 2 o 3 décimas el presupuesto para la educación. Por lo menos con estos elementos arriba de la mesa habrá que ver si el gobierno envía alguna fórmula que no conozcamos para aumentar el presupuesto en educación, para aumentar el presupuesto en el sistema de cuidados, en seguridad, es decir, las prioridades que se han mencionado públicamente. Se ha anticipado que sí habrá esos aumentos, pero que van a ser muy bajos, claro. Van a ser reducidos, ¿no? Por ahí aparece alguna fuente del Poder Legislativo que habla, en el caso de la educación, del cumplimiento del acuerdo salarial, que verdaderamente va a dejar los salarios, por ejemplo, de educación secundaria muy altos, comparado con lo que ha tenido el Uruguay siempre, al final del periodo. Ya han aumentado mucho, pero aparentemente no habría más aumentos que para eso. Yo comparto, por ejemplo, que tiene que haber 6% para la educación y que tiene que haber un 1% más para investigación e innovación. Ahora, parte de la discusión es cuándo lo tiene que haber y en qué condiciones lo tiene que haber. Pretender que un año antes de que termine el periodo de gobierno aumentemos 1 punto del PBI para la educación es una pretensión que no da cuenta de la realidad. Puede gustar más o menos el ministro de Economía, se puede ser opositor, se puede ser de izquierda, sindicalista, votar sin ganas del Frente Amplio. Ahora, se sea como se sea, hay una condicionante objetiva, y es que hay determinada política económica y determinado trayecto en este periodo de la política económica que hace que hoy estemos muy condicionados. Voy a dar un ejemplo, porque se habla del gasto endógeno, que obviamente no es un gasto que surge de la tierra, es decir, es normativa y decisiones políticas que se toman en algún momento y que después implican un aumento, entre comillas, automático. Pero en algún momento se resolvió. Por ejemplo, que se diga que se quiere más presupuesto para la educación y no se vote nada con respecto a la caja militar, cuando nos asegura un crecimiento del gasto endógeno entre un poco más de 50 millones de dólares al año, que es lo que se reparte en el Parlamento, porque viene casi todo resuelto. Bueno, ahí hay una contradicción, es decir, el Frente Amplio y el gobierno hubo decisiones que no lograron tomar, y que eso implica que hoy que no se cambió la estructura de gastos y de ingresos como para destinar, por ejemplo, 6% o el 1% para investigación e innovación. En ese sentido, creo que es parte de las limitantes que el propio Frente Amplio, y cuando digo Frente Amplio hablo de gobierno en términos amplios, es decir, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, se ha dado hasta ahora. Carlos. Sí, para hablar un poco de rendición de cuentas, yo empezaría por decir que me resultó extraño, no lo critico necesariamente, pero extraño la forma de presentación del Poder Ejecutivo, ¿no? Primero al PIT-CNT, después a las cámaras empresariales, después a la bancada del Frente Amplio y después al Parlamento. Es un orden extraño, porque obviamente los representantes del pueblo no son el PIT-CNT, ni mucho menos. Y tampoco las cámaras empresariales, aun cuando obviamente en algún momento tenía que darse la conversación. Es cierto que no hubo un detalle cuantitativo, sino cualitativo. Sí, se ha aclarado que los detalles reales del proyecto se van a dar hoy a la bancada de frente, ¿eh? Y también es muy, muy claro que el PIT-CNT ya declaró que hubo una conversación, pero que tendrá que haber varias más, y que ellos siguen con sus postulados y demás. En cuanto a lo que ha trascendido de la rendición de cuentas, a mí me parecería muy positivo en este momento y en estas circunstancias, como bien decía Martín recién, aun cuando haya algunos postulados que idealmente pueden ser compartibles o que pueden ser promesas electorales y que se querrían cumplir,
que se atienda a la situación actual, a la coyuntura, y se actúe con la prudencia y la mesura que corresponde. Y en ese sentido, de que el Poder Ejecutivo aclare de que no está pensando en aumentar impuestos o en más impuestos, y que está pensando por lo menos en ser muy limitado con el gasto, más allá de que sigue esa jugada como surgió al principio del gobierno al espacio fiscal, bueno, permite tener la esperanza de que estemos en una rendición de cuentas relativamente lógica y adecuada para el momento que vivimos. Teniendo en cuenta además que es la última rendición de cuentas de este tipo y que por lo general los gobiernos de ahora históricamente usaban esta rendición para un festival del gasto. Cosa que ahora parecería que con prudencia y atendiendo a las necesidades del país, al momento, al problema que hay con el empleo, se estaría limitando. Como cosa que tampoco me cierra mucho, queda por otro lado lo que hoy informa la prensa en el día de hoy mismo, ¿no? De que el Frente Amplio en sus órganos respectivos plantea para el próximo gobierno una batería de impuestos muy importante y un conjunto de iniciativas que no van de la mano ni de esta rendición de cuentas, ni de lo que dice Astori, ni de lo que hace el gobierno. Se habla de impuesto a la herencia, de suba del IRAE, se habla de más fondos, se habla de más empresas públicas, más patrimonio, eso que me olvidaba de los impuestos, más patrimonio, se habla de más empresas regidas por el derecho privado, pero propiedad del Estado, o sea, las que todos hemos criticado y han dado lugar a este festival de excesos, abusos o corruptelas. Todo ese mecanismo vuelve a estar sobre la mesa, hasta propiciar más fondos, que todo terminó en un tremendo desastre. O sea que la perspectiva pragmática del corto plazo parece ser razonable. La visión política un poco más allá, si el Frente ganara la próxima elección, parece ir por la misma irracionalidad y condicionamiento ideológico de siempre. Supongo que Martín se quedó con ganas de contestar algo a eso. Todos se contestan acá. Sí, brevemente. Sí, yo creo... No, pero corto porque así después le vamos a hacer tú. No, condicionamientos ideológicos también tiene Ramela lo que opina. Es decir, aumentar el gasto tiene razones ideológicas, reducirlo tiene razones ideológicas. Hacer un ajuste fiscal aumentando impuestos indirectos que pagamos todos, que son los más injustos, como se hacían antes, tiene consecuencias ideológicas. Hacer un ajuste fiscal modificando los impuestos directos y en función de quién puede pagar más, también tiene connotaciones ideológicas. Ovenir. Sí, yo venía por otro lado en realidad, o sea, lo que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue el dato de que el centro o la motivación del diálogo con el PIT-CNT estaba en el tema pérdida de puestos de trabajo. Es decir que me parece que ese es un dato que marca el futuro, ¿no? Porque hablan de 25.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años. 70.000. 70.000. Bueno, en la información respecto a esta, como tema de preocupación, hablaron de 25.000. En la reunión entre el Ejecutivo y el PIT-CNT hablaron de 25.000. Todo dependerá de cuándo pongas la raya. Sí, creo que era el último año ese, pero igual, es lo mismo. Igual no importa. Digo, lo cierto es que si son 70.000 es mucho peor. Sí. Me parece que es una tendencia que tiene que ver con el avance tecnológico y que va a tener consecuencias tremendas en la sociedad, ¿no? Es decir, porque por más que el PIT-CNT y el gobierno acuerden esto y lo otro, esa tendencia que tiene que ver con la situación económica y tecnológica de fondo, va a traer consecuencias sociales tremendas y va a llegar a un punto en que ningún acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales va a poder remediarlo. Es decir, cuando vos podés combatir pequeñas pérdidas por crisis de una industria o de un tipo. Ahora, cuando lo que tenés es una desocupación creciente porque los trabajos no son necesarios, se pierden porque dejan de ser necesarios, eso llega a un punto que no se puede solucionar por acuerdos con el movimiento sindical, porque termina siendo una especie de actitud, ¿se acuerdan de los viejos ludistas, aquellos que saboteaban las máquinas para que no hubiese? Bueno, yo eso lo viví, por ejemplo, en la industria gráfica, cuando los diarios empezaron a incorporar
tecnología y esto, hubo un acuerdo durante un tiempo por el cual teníamos que escribir en máquinas de teclear, para después pasarlo a alguien que lo pasaba a su vez, para después, o sea, se escribía 3 veces en diario por un acuerdo, para que no quedaran desocupados las personas. Obviamente después la realidad le pasó por arriba y se pasó a escribir directamente, es decir, una sola vez, y ya el mismo periodista hace la nota tal como se va a publicar. Esas cosas, digo que los acuerdos me hacen, es decir, las posibilidades de acuerdo sobre este tema me hace acordar un poco a eso que pasó en la industria gráfica. Vos te acordarás. Sí, claro. Sí, hay varios ejemplos que podrías citar. Hay muchos ejemplos. Lo vi de cerquita, por eso. Esos son condicionamientos ideológicos y no es tener ideología. De todos modos, a ver, ¿qué cosa? El tema estuvo en la reunión. Sostener el trabajo haciendo escribir 3 veces el mismo artículo. Eso es un disparate, eso es un condicionamiento. Sí, claro. Ahora, con esto lo que estoy diciendo es, no estoy diciendo esto, no, digo, el cambio cultural va a ser tan grande y va a haber que pensarse la forma de atender las necesidades de la gente de otras maneras. Digo que es impresionante el problema que se plantea. Entonces, me alegro que entre en la agenda de cosas, pero no creo que el tipo de soluciones y el acuerdo entre organizaciones sindicales y gobierno, o incluso entre organizaciones empresariales, sindicatos y gobiernos, pueda dar cuenta de la magnitud de este problema. No, pero con la forma que piensa y razona la central sindical es imposible pensar que va a haber una lógica en el acuerdo. A ver, Hernán, porque ahí está el problema de lo que es un condicionamiento ideológico, que no es tener una ideología. Porque si no, Astori tiene el mismo condicionamiento que yo, y no que Couto, porque Astori está diciendo lo que estoy diciendo yo, que no se pueden crear impuestos para matar la actividad empresarial en un país que está perdiendo empleo y tiene problemas de equilibrio. Eso no es lo que está acordado, lo que hablaron ahora. Eso fue lo que dijo también librado a la visión. Complemento lo que decía recién Carlos. El ministro Astori les dijo a los representantes del PIT-CNT el lunes, ante el planteo que venía de los sindicatos, les dijo: aumentar la carga tributaria, en particular la de aquellos sectores que tienen mayor responsabilidad en el incremento de la inversión y el empleo, sería absolutamente contradictorio para lo que hoy necesita el país. Es derechista, Astori. Porque estaba la inquietud justamente por él. Se definió como derechista, tiene el mismo condicionamiento. Perdón, una respuesta a Ramela. Lo que está planteando Astori no es una máxima de la vida. Eso sería un condicionamiento ideológico. Porque yo comparto con el ministro que en la última rendición de cuentas, cuando ya se tocaron los impuestos hace 2 años, no es conveniente cambiar los impuestos. Entonces, en ese caso de última tendremos los 3, Ramela, Couto y Astori, el mismo condicionamiento ideológico. Ahora, lo que digo es: ¿cómo se hace para trabajar en lo que plantea venir? Que es un problema de mediano y largo plazo. Estamos perdiendo empleo por el cambio tecnológico, etcétera. Explíquenme, si no es un condicionamiento ideológico, no pensar en primer lugar en la educación y en la innovación. Es decir, a mediano y largo plazo, parte del trabajo que tiene Uruguay es, en vez de quedarse sentado mirando cómo los empleos desaparecen, es ver cómo formamos a la gente para que pueda trabajar en los nuevos empleos. Porque no es que la economía y las industrias están desapareciendo, se están transformando. Si eso no nos lleva a mirar el presupuesto educativo... Pero desde que está el Frente Amplio en el poder, a la gente no la ha formado, la ha deformado. Nunca tuvimos una especial, nunca tuvimos una peor educación pública que ahora. Bueno, eso no es cierto. El ausentismo que tenemos, la deserción, todo. El nivel Ustedes tienen el condicionamiento ideológico de decir el 6, el 6, el 6. Y no es el 6. Pero yo viví una educación con el 3% de los gobiernos anteriores como mucho, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora era no hay sin el 3. vidrio, sin Ahora no hay el 3. Sin luz. No sigas con la historia de antes. Vamos a la razonable del de hoy. Hoy no es el 3. Y hoy no se arregla con gritar el 6, el 6, el 6, que es un condicionamiento ideológico y una bandera política. Se arregla con la que la educación sea de calidad y eficiente, cosa que no lo es. Y lo ha dejado de ser mucho más durante los gobiernos del Frente Amplio, que han matado a la educación pública. El capitalismo, si uno quiere aumentar la calidad, tiene que invertir. Porque salvo que en la educación pase otra cosa y no estemos en un sistema capitalista. Yo le preguntaba a Hernán, iba a preguntarle a Hernán a propósito de esta preocupación por el empleo, esta pérdida de puestos de trabajo que se ha producido. Mi impresión es que acá están jugando 2 tipos de motivos, ¿no? Hay unos coyunturales, ¿no? Por ejemplo, no sé, por citar un caso de lo que ha venido ocurriendo en el agro en los últimos tiempos, el enfriamiento en el agro, y hay otros sí que son un poco más de mediano y largo plazo, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Yo tengo la sensación de que el tema que plantea Ovenir de el avance tecnológico y el empleo es un problema de mediano plazo y no es algo que está afectando hoy el mercado de trabajo. Cuando uno ve dónde se están perdiendo puestos de trabajo, yo estoy en el medio entre Ovenir y Carlos. Creo que desde 2000
2015 hasta hoy estamos en algo más de 50.000 puestos de trabajo perdidos. Pero, lo que preocupante en todo caso es la tendencia, porque eso se ha mantenido incluso en lo que va del año. Entonces, me parece que tiene que ver más cuando uno mira de dónde se están perdiendo. El grueso de eso está en la construcción, que es un sector que tiene problemas de largo plazo. Por ejemplo, tiene un problema de productividad brutal. Hay una investigación del Centro de Estudio de la Construcción que muestra que la productividad laboral en la construcción en los últimos 20 años descendió. Entonces, ahí hay problemas de fondo que tiene que ver en general con esto de que la realidad no se arregla por decreto ni por acuerdo. Lo que decía Onir, de que los problemas no se pueden arreglar el gobierno reuniéndose con los sindicatos o las cámaras, es así. A ver, al final los objetos chocan duros en el espacio, ¿no? Más allá de las ideologías. Y hay cosas que son como son. La productividad, a largo plazo el salario lo determina la productividad. Y las condiciones del mercado de trabajo lo determina la productividad del trabajo. En el medio se pueden hacer negociaciones, que se escriba a través de un artículo o acuerdo, que existan guardas de ómnibus, pero al final hay que pagar las cuentas. Y ahí, por supuesto que al final también hay ideología, en las prioridades, en cómo, qué impuestos parece mejor o peor. Ahora también hay una cosa que es cierta. Hoy Uruguay tiene un problema de crecimiento importante, la tasa de inversión de la economía uruguaya ha descendido de lo que fue en la etapa del boom de los años premios, y el foco tiene que estar ahí, porque si también hay ideologías y ideologías, ¿no? No todo, no se puede decir cualquier cosa tampoco por un argumento ideológico, hay que contrastarlo con la realidad, pero si Uruguay no logra mejorar la tasa de inversión y no logra mejorar la productividad del trabajo, no van a mejorar las condiciones del mercado de trabajo. Yo estoy cerrando el tema, pero no quiero dejar a nadie con la verdad en la boca ahí clausurada. ¿Quedó algo? No, perfecto. ¿Mínimo apunte? No, o hablamos todos o no habla nadie. Yo voy a romper la regla. Criterio solidario. Camila habló todo en la anterior, ahora. No, simplemente que quería dejar clara una idea porque si no se puede interpretar mal. Lo que estoy diciendo es que este tipo de problemas que yo sí creo que más allá de la crisis de la construcción y más allá de todo es una tendencia fuerte, digo, en todas las áreas a la pérdida de puestos de trabajo. Uno lo ve, es decir, hay visiones distintas, ¿no? Porque es un hecho que se están perdiendo puestos de trabajo, pero al mismo tiempo se están creando otros, ¿no? Pero el tema es decir, tú cerrás una fábrica de 5 en el mundo, una fábrica de 5 o 6.000 trabajadores y lo sustituís con un coso de diseño donde trabajan, no sé, 10 tipos muy calificados. Digo, hay un tema de la masividad de la producción industrial, se pierde. Eso, si tú pensás que dónde estaban las grandes fuentes de trabajo, y las fábricas y en todo caso en el campo, en las zafras, todo eso se va a ir haciendo por máquinas, digo, incluso la construcción, cada vez más. Entonces, me parece que hay que asumir que no va a haber la misma cantidad de trabajo que había. Hay pronósticos distintos. Creo que Hernán está bien, pero déjame redondear la idea porque, es decir, entonces lo que yo digo es, esto no es una cosa que se pueda resolver entre empresarios, trabajadores y gobierno, porque es una decisión política en la que van a estar involucrados, está involucrada toda la humanidad, y dudo de que se pueda resolver en términos de quienes negocian sobre el trabajo, ¿no? Yo creo que la diferencia que tengo con Onir es que creo que a la larga se crean más puestos de trabajo que los que se destruyen con el avance tecnológico. Pero hay un punto que es bien importante, que es que la velocidad del cambio tecnológico deja gente sin trabajo que no se puede reconvertir a los nuevos trabajos que va a haber en la economía. Entonces, ahí sí hay un problema real que hay que atender de alguna manera. Ya volvemos. A ver qué pasó, Carlos. Hernán dijo hace un rato que el gran problema es la falta de inversión y la falta de productividad. Sí. Las soluciones del programa del Frente Amplio para el próximo periodo para eso son suba del impuesto empresarial, reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, es otra de las banderas que van a levantar, terminar con el lucro de las AFAP para que todo vuelva al BPS, con lo cual tengamos un agujero de miles y miles y millones de dólares. Entonces,
¿Cómo va a venir, le pregunto yo al economista, la inversión a este país? ¿Quién va a traer plata a este país en ese cuadro? Bueno, ahora empieza otro debate con Martín, porque Difícil, Martín está pidiendo la palabra. Extremadamente breve. Sí, pero el conductor Emiliano me dio la palabra a mí. Extremadamente breve. El programa del Frente Amplio, se imaginarán que el Frente Amplio tiene como más o menos 7 u 8 escalones y momentos de discusión, etcétera. Ramela ha tomado algún documento inicial como el programa y le agrega su interpretación, etcétera, pero bueno, no existe tal cosa todavía. Cuando hablamos de productividad, hay un artículo de Krugman, creo que es, que dice, bueno, hay dos formas de concebir la productividad. La forma clásica, que es hablar del tipo de cambio y del costo del trabajo, que en realidad él combate esa forma de entender la productividad, y la otra es vinculada a innovación y tecnología. Por eso, también el debate de la productividad nos termina llevando al presupuesto, y no solo, también a la calidad del gasto en educación, en investigación y en innovación. Este debate continuará.